El secuestro de la sargento Karina Ramírez produjo indignación general, así como la afirmación del ministro Velázquez sobre la presunta imprudencia de ella en su traslado. Noticias 1 examinó los protocolos para tales casos y encontró que, aparte del ELN, que actuó por fuera de normas humanitarias, ella comparte sus responsabilidades con su superior jerárquico. El secuestro de la sargento Karina Ramírez, de sus 2 pequeños hijos y de su perrita Sky produjo una reacción de indignación nacional en contra del ELN por tratarse de una joven, 2 niños y su mascota. La libertad de esos hijos. Cuando la sargento y su familia fueron liberados, también produjeron rechazo las afirmaciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien dijo ante unos micrófonos que el traslado de la suboficial por tierra había sido imprudente. Desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ese es un acto de imprudencia. Arauca, por cuyos caminos conducía la sargento, es un departamento violento por la presencia de varios grupos armados ilegales. Comportamientos de esta naturaleza son aprovechados también por los grupos ilegales. Pero la suboficial estaba cumpliendo una orden de traslado que, como se prevé en las instrucciones militares, debe asumir por su propia cuenta. El hermano de la sargento dio una pista sobre la decisión de ella de ir por carretera. En el caso de mi hermana fue dificultad económica, pues ya como le ha dicho mi padre, solamente el trasteo le costó más de 2 millones y larguito, ¿no? El traslado de la uniformada fue ordenado por el Comando de Personal del Ejército. Un oficial del COPER le envió una tarjeta personalizada a su correo electrónico informándole que, de acuerdo con su modalidad de carrera, había sido asignada a la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca. La suboficial contaba con alrededor de 15 o 20 días para presentarse en su nuevo puesto. Cuando el traslado llega a su nuevo puesto, el encargado de personal le gestiona la solicitud de prima de instalación, equivalente a un salario mensual. Según los planes presupuestales de la unidad o de la fuerza, las primas de instalación pueden tardar entre 3 o 4 meses en ser entregadas al uniformado. Generales retirados consultados por Noticias 1 respecto de la responsabilidad del Estado o de la militar trasladada dijeron que ella y sus jefes conocen los protocolos de seguridad y las recomendaciones de la Dirección de Prevención de la Integridad y Seguridad del Ejército DIPSE, del Comando de Personal, que siempre deben seguirse, aparte, desde luego, de la culpa directa del acto criminal del ELN. Según los generales consultados, la sargento debió: primero, informarle a su nuevo comandante que viajaría a esa zona de orden público por tierra y con sus hijos. Segundo, informarle al comandante de la unidad, de la que es orgánica, que haría ese viaje en esas condiciones. Y tercero, esperar los vuelos de apoyo que desde la base de Tolemaida salen hacia Arauca. Y de parte del nuevo comandante de la sargento, debió, primero, brindarle las posibilidades de vuelos de apoyo para llegar a la base en Arauca. Y segundo, explicarle a la sargento las características de la ruta que ella iba a tomar, especialmente desde Fortul hasta Arauca, como zona de constantes acciones del ELN. Y empezamos, como sucedió con los niños Mucutú, la sargento recién liberada Karina Ramírez fue trasladada junto con sus niños y su perrita al Hospital Militar de Bogotá. Los exámenes médicos de rigor parecen estar normales. Carlos Cárdenas entrevistó al hermano de la suboficial, que les pidió al ministro y al comandante del Ejército suspender su regreso o el regreso de la joven a Fortul y asignarla a un sitio seguro. La sargento Karina Ramírez y sus 2 hijos de 6 y 8 años fueron liberados ayer por el autodenominado Frente de Guerra Oriental del ELN, que los secuestró el lunes pasado cuando viajaban junto con su mascota, la perrita Sky, en su vehículo particular a Arauca, capital del departamento del mismo nombre, a donde fue trasladada la suboficial. 1, 2, 3. El rechazo al secuestro de la joven mujer y de sus pequeños hijos, uno de los cuales, según se ha dicho, padece una enfermedad que requiere cuidados diarios, fue general. La presión pública seguramente aceleró el proceso de liberación de la uniformada, sus pequeños y su mascota. La suboficial llegó a las instalaciones de la Fuerza de Tarea Quirón, la unidad que la recibiría en Arauca, en donde la esperaba su esposo, un mayor que trabaja en el mismo cantón.
De inmediato, la sargento Ramírez y sus niños fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá. La dirección de esa institución informó hoy que les están adelantando valoraciones médicas especializadas de manera individual. Hoy la sargento recibió la visita de sus padres y frente al hospital esperando sus dos hermanos y Sky, la perrita que también estuvo secuestrada. La verdad no entiendo el traslado, ¿no? Andrés Ramírez, hermano menor de la sargento, reaccionó a las palabras del ministro de Defensa Iván Velásquez, quien señaló ayer en una declaración que después dijo que había sido mal expresada, que fue imprudente de parte de la suboficial trasladarse por carretera sola con los niños y manejando en una zona conocida por la violencia guerrillera. Ella sola con sus hijos en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia. Me parece una falta de respeto, pues él siendo la autoridad, la máxima autoridad, no respaldar a las fuerzas militares y policías. Eso está mal. También intentó explicar por qué su hermana decidió viajar en carro hasta Arauca. En el caso de mi hermana fue dificultad económica. Pues ya como le ha dicho mi padre, solamente el trasteo le costó más de 2 millones y larguito, ¿no? Entonces, aparte de eso iba con los niños. Ya saben que uno de mis sobrinos es autista. La familia de la sargento les pide al ministro Velásquez y al general Ospina, comandante del ejército, que suspendan su traslado, que le permitan permanecer en Tolemaida o que la muevan a una zona sin riesgos, atendiendo a su condición de madre de 2 pequeños. Espero que sí, porque pues lo primordial es mi sobrino, ¿no? Que sea bien atendido. Y ya con lo que pasó con mi hermana, pues es algo que pues uno suplica que la dejen en un lugar seguro, ¿no? El Frente Domingo Laín del ELN le dijo a ella, según se supo, que le devolvía su libertad, la de sus niños, la de su perro, su cartera y sus maletas, pero que se quedaba con su vehículo. El gobierno y las disidencias de Iván Mordisco anunciaron ayer la futura instalación de la mesa de diálogo que había sido aplazada luego de la ejecución por parte de un grupo de esa organización de 4 adolescentes indígenas. Ahora una instancia internacional estudiará los reclamos por violaciones del cese al fuego. El gobierno y las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco anunciaron que llegaron a un acuerdo para instalar la mesa de diálogos que se rompió tras el asesinato de 4 jóvenes indígenas que se negaron a ser reclutados por uno de sus frentes, el Carolina Ramírez, en Solano, Caquetá. Las partes crearon el equipo nacional de confianza y de contingencia para solucionar y aclarar hechos de violencia que se den durante los diálogos. Justamente para dirimir algunas situaciones que se puedan presentar en el marco de esta fase preliminar o preparatoria. El anuncio fue hecho ayer a través de un comunicado conjunto firmado por el comisionado de paz Danilo Rueda y Andrea Avendaño, delegado de las disidencias para los diálogos con el gobierno y segundo al mando de alias Iván Mordisco. Desde hoy y hasta la fecha de instalación, los delegados del Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP iniciarán la fase preliminar de la mesa de diálogos de paz, con la presencia permanente de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y representantes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la MAP-OEA, la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. En entrevista con Noticias 1, alias José Tomás Ojeda, vocero de las disidencias, dijo que en las reuniones en el último mes con el comisionado Danilo Rueda no se tocó puntualmente el tema del asesinato de los niños, ni los hostigamientos del ejército contra esa guerrilla, que lo que se buscó fue crear ante todo un ambiente de confianza que permitiera reanudar los diálogos. Gestos de buena voluntad de ambas partes. Entonces, la idea era superar una situación en la cual cada parte tenía su versión. Explicó que el gobierno y disidencias acordaron que a partir de este momento y hasta cuando se instale la mesa se ajustarán los protocolos del cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional, en el que la protección a la población civil será prioridad. En el acuerdo también quedó una preagenda de paz a discutir en la mesa. Insistimos que para las FARC-EP es necesario la participación de la población civil en la construcción de la agenda y en la mesa de diálogo. Algunos puntos de preagenda y de parte de nosotros, como lo sabe Colombia y el mundo, tenemos en nuestros documentos programáticos
el programa agrario. El gobierno y las disidencias de Iván Mordisco darán a conocer la fecha de instalación de la mesa una vez finiquiten los detalles de los protocolos del cese al fuego, así como los mecanismos de participación ciudadana. Y el lugar de las conversaciones, que al igual que con el ELN será también itinerante.